a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Una inmersión. Una en donde nos adentraremos en una historia que parece sacada de una película de suspense. Totalmente. Vamos a explorar la caída de Francisco Macías Nguema, Macías. el dictador de Guinea Ecuatorial, a través de un artículo de Yale, El País de 1979. Interesante. Prepárense para una trama llena de paranoia, poder y un final que, digamos que la selva tiene sus propias reglas. Macías, o como lo apodaban el Puma Sanguinario, gobernó durante 11 años marcados por el terror. Lo curioso es que el artículo nos muestra cómo su obsesión con el poder y el miedo a perderlo, su propia paranoia, fueron claves en su caída. Es fascinante eso, ¿no? Que el miedo que infundía terminara devorándolo a él. ¿Qué sucede cuando un dictador acostumbrado a purgas y violencia se ve de repente sin su control? El artículo del País nos lleva a esos últimos días a la mente de un hombre, consumido por sus propios demonios. Exacto. Y para entenderlo hay que hablar de Guinea Ecuatorial. Para quienes no lo sepan, es un pequeño país en la costa oeste de África con una historia compleja, primero como colonia española y luego con una independencia turbulenta. Macías llega al poder en ese contexto, pero rápidamente se transforma en un tirano. El artículo describe cómo Macías se aísla cada vez más incluso de su propia familia. Se refugia en la brujería, en rituales como si buscara respuestas en lo oculto. ¿Qué nos dice esto de su estado mental? Es una imagen poderosa. Un dictador en su palacio rodeado de lujo, pero preso de sus miedos, desconectado de la realidad y aferrándose a la magia. Es como si el poder lo hubiera llevado a un punto de quiebre, a una especie de delirio. Y justo en ese momento, el golpe de estado, me imagino la escena. Macías en medio de un ritual y de repente el mundo que él creía controlar se desmorona. Totalmente. El artículo describe su reacción. Primero confusión, luego ir a un intento desesperado por aplastar la rebelión. Pero ya no es el mismo. Macías, sus decisiones son erráticas, llenas de pánico. Es como si la pérdida repentina del poder lo hubiera destabilizado por completo. Claro, él mismo había creado un clima de terror. ¿Quién no estaría paranoico en su lugar? Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Hasta qué punto sus miedos eran justificados? El artículo menciona algunas conspiraciones reales en su contra. Exacto. Años antes, Macías había prohibido la caza con armas de fuego supuestamente para proteger la fauna. Lo que no previó es que esa decisión se volvería en su contra. La selva, antes controlada por el hombre, ahora está llena de animales salvajes y Macías, el Puma Sanguinario, se convierte en la presa. Es una imagen brutal, ¿verdad? El dictador que aterrorizaba a su pueblo ahora a merced de las bestias que él mismo permitió que prosperaran. El artículo no nos dice explícitamente que le ocurre en la selva, pero deja al lector con una sensación de inquietante suspense. Y también con una sensación de justicia poética. La gente de Guinea Ecuatorial, según describe el artículo, reza en silencio para que Macías encuentre su fin en la selva. No es solo un deseo de venganza, sino también una necesidad de cerrar un capítulo oscuro de su historia. Es increíble cómo el artículo, a pesar de ser una crónica de la huida de Macías, logra capturar la atmósfera de un país entero, la tensión, el miedo, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. Absolutamente. El artículo utiliza una serie de metáforas animales para describir a Macías el Puma, la bestia acorralada. Esto nos habla no solo de su brutalidad, sino también de su desconexión con la humanidad, de cómo el poder lo transformó en algo salvaje. Y nos deja pensando, ¿verdad? ¿Cómo un hombre puede llegar a ese punto? ¿Qué lleva a un líder a aislarse tanto de su pueblo, a gobernar a través del miedo y la violencia? ¿Y qué pasa cuando ese miedo se vuelve en su contra? Y es que la historia de Macías no es solo la de un dictador cruel, sino también la de un hombre consumido por sus propios demonios. En esta segunda parte me gustaría profundizar en la psicología de este personaje. ¿Qué lo llevó a cometer tales atrocidades? ¿Cómo se transformó de un líder con potencial a un tirano sanguinario? Es una pregunta clave. El artículo no nos da muchos detalles sobre su infancia, sus primeros años, pero sí nos da pistas a través de sus acciones y sus discursos, ¿verdad? Totalmente. El artículo lo describe como un hombre profundamente narcisista y megalómano, obsesionado con su propia imagen, con la adulación, con el poder absoluto. Sus discursos, por ejemplo, eran grandilocuentes, llenos de autobombo y promesas vacías. Eso me recuerda a otros dictadores a lo largo de la historia, ¿no? Esa necesidad de crear un culto a la personalidad, de presentarse como un ser casi divino. Exacto. Y ese narcisismo extremo, esa incapacidad de aceptar la crítica o la oposición, alimenta su paranoia. Macías veía enemigos en todas partes, conspiraciones reales o imaginarias, y eso lo llevó a cometer actos de una crueldad inimaginable. Hablando de paranoia, el artículo menciona que empeoró con el tiempo. ¿Qué crees que la alimentaba? ¿Era solo miedo a perder el poder o había algo más? Bueno, el miedo a ser traicionado es inherente al poder absoluto, pero en el caso de Macías creo que hay algo más profundo. El artículo menciona que pasó por varios intentos de asesinato, algunos reales, otros quizás producto de su imaginación, y cada uno de esos episodios lo hacía más desconfiado, más cruel. Es un círculo vicioso, ¿no?
Cuanto más miedo tiene, más reprime a su pueblo, y esa represión genera más resistencia, lo que a su vez aumenta su paranoia. Y así sucesivamente, hasta que el sistema entero se basa en el terror. Exactamente. Las purgas, los asesinatos, las torturas se convirtieron en algo cotidiano. Macías creó un clima de miedo y silencio en el que nadie se atrevía a desafiarlo, ni siquiera a pensar diferente. Es escalofriante pensar en el nivel de control que llegó a tener. Y me pregunto, ¿su obsesión con la brujería y los rituales que el artículo describe con tanto detalle tuvo algo que ver con su comportamiento? Es una pregunta interesante. El artículo lo describe pasando semanas enteras enfrascado en rituales como si buscara respuestas o protección en el mundo de lo oculto. Quizás la brujería se convirtió en una forma de justificar sus actos, de creerse por encima del bien y del mal, o tal vez de intentar controlar lo incontrolable, su propia paranoia. Es como si buscaran la magia lo que no podía encontrar en la realidad. Seguridad, control absoluto. Pero al final, esa búsqueda lo aisló aún más. Totalmente. Su propia familia se distanció de él. Sus esposas lo abandonaron, sus hijos le temían. Macías se convirtió en un prisionero de su propio miedo y sus delirios de grandeza. Y esa soledad, esa desconexión con la realidad probablemente contribuyó a su caída. Un líder que no escucha a su pueblo, que se rodea de aduladores y vive en un mundo de fantasía, está destinado a fracasar. Exacto. La historia de Macías nos recuerda que el poder absoluto corrompe absolutamente, y que la paranoia, la crueldad y la desconexión con la realidad son un camino seguro hacia la autodestrucción. Y hablando de consecuencias, en la última parte de nuestra inmersión, analizaremos el impacto del régimen de Macías en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo afectó su tiranía al país y a su gente? ¿Qué legado dejó tras su vida a la selva? Llegamos a la parte final de nuestro viaje a través de la caída de Macías Nguema. Y después de explorar su psicología, su paranoia, la pregunta que queda es, ¿cuál fue el precio que pagó Guinea Ecuatorial por sus 11 años de tiranía? El precio fue altísimo. El artículo del País, aunque se centra en la huida de Macías, nos deja entrever el estado en que quedó el país. Imagínate una nación con la economía en ruinas, la infraestructura destruida, la gente sumida en el miedo. Y la desconfianza. Macías no solo eliminó a sus oponentes políticos, sino que persiguió a intelectuales profesionales, a cualquiera que considerara una amenaza. Es impactante cómo un solo hombre pudo causar tanta destrucción. Y hay un detalle en el artículo que me parece especialmente revelador. Macías, antes de huir, quemó millones de cueles la moneda guineana. ¿Qué nos dice eso de su mentalidad? Es un acto de venganza pura, de desprecio absoluto por su pueblo. No solo les robó sus riquezas durante años, sino que al final decide destruir su economía como un último acto de crueldad. Es terrible. Y me pregunto, ¿cómo se reconstruye un país después de semejante trauma? ¿Cómo se sana una sociedad que ha vivido bajo tanto miedo? La recuperación fue lenta y dolorosa. El nuevo gobierno tuvo que empezar prácticamente de cero, reconstruir no solo la economía y la infraestructura, sino también el tejido social, la confianza entre las personas. Es una tarea titánica. Y el artículo nos deja con una imagen muy potente, la del pueblo guineano, rezando en silencio para que Macías encuentre su fin en la selva. No es solo un deseo de venganza, ¿verdad? Es algo más profundo. Es la esperanza de un nuevo comienzo. La selva que Macías había convertido en un símbolo de su poder distorsionado, ahora representa la posibilidad de justicia de cierre. Es como si la naturaleza misma se encargara de equilibrar la balanza. Es una imagen que invita a la reflexión. La historia de Macías Nguema es un recordatorio brutal de que el poder sin control puede corromper a cualquiera y que la tiranía deja heridas que tardan generaciones en sanar. Pero también nos muestra la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de un pueblo para sobreponerse a la tragedia y construir un futuro mejor. La historia de Guinea Ecuatorial, aunque marcada por la oscuridad, también es una historia de esperanza y lucha por la libertad. Y con esa nota de esperanza, cerramos nuestra inversión en la caída de Francisco Macías Nguema. Una historia que nos recuerda la importancia de estar vigilantes, de defender la democracia y los derechos humanos para que tragedias como esta no se repitan. Porque la historia, como hemos visto, no solo se escribe con tinta, sino también con la sangre y el miedo de un pueblo oprimido, y a veces la selva misma se convierte en juez. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.